versículo 14, Lucas 18, 9 al 14. Y este día quiero hablar la parábola del fariseo y el publicano. Jesucristo una vez más viene y da una cátedra a la gente. Y la semana pasada hablamos acerca de la parábola de la viuda y el juez injusto. Bueno, ahora el Señor Jesucristo termina de ella e inicia otra parábola, la parábola del fariseo y el publicano. Leamos todo, ¿estamos de acuerdo? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta ¿qué? Dos hombres subieron al templo ¿a qué? Uno era forastero y el otro era ¿qué? El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este ¿qué? Publicano. Continúa el fariseo diciendo: ayuno 2 veces a la semana. Este hombre sí que ahorraba lonches 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Este hombre estaba haciendo esta oración a Dios. En el versículo 13 la Biblia dice: mas el publicano, estando lejos, ¿dónde estaba? No quería ni aún alzar los ojos, ¿a dónde? Sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Jesucristo afronta a las gentes y les dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Padre, te pido en este día tu unción, Dios. Te pido, Señor, que tu palabra sea llevada a cada corazón y descanse en ellos, y nos impulse, Dios, a accionar y hacer, Señor, lo que tu palabra nos dice. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: si yo te preguntara hoy, ¿cuál es nuestro pecado más común? ¿Cuál vendría a tu mente? Esto me recuerda la historia de 3 predicadores. Uno era bautista, otro era un episcopal, otro era un metodista. Ellos 3 eran amigos, aunque tenían diferencias religiosas. Un día se reunieron a tomar café y ellos estaban platicando, y de repente uno dice: ¿sabe qué? Yo creo que hoy este día yo me quiero confesar y quiero confesarles algo de mi parte. Quiero confesarles que tengo problemas con el dinero y he robado dinero de las platillos de la ofrenda. Cuidado, quieres. Y dice, wow. Dice: pero quiero pedirle perdón a Dios y me quiero arrepentir de ello. Entonces el otro predicador dice, bueno, yo también quiero confesarles algo. Yo quiero confesarles que yo tengo problemas con las faldas, tengo problemas con mirar a las mujeres, las deseo en mi corazón y me quiero arrepentir de eso. En realidad quiero salir de este meeting limpio y justo. Ya se han confesado dos pastores, y el tercero se queda pensando en lo que va a decir, y le dice: yo quiero confesarles a ustedes abiertamente y quiero abrir mi corazón que mi peor pecado es el chisme, y ya me anda por ir a un teléfono para hablarle a la gente. Nuestro más común pecado es el orgullo. Pensar en alto, más alto de nosotros mismos de lo que debemos. El orgullo en forma propia es espantosa, es creernos tanto al grado de pensar que nadie es igual que nosotros en la superioridad. La justificación propia va más allá del orgullo. Justificación propia es otro calificativo de la palabra orgullo. Y cuando empezamos a justificarnos, empezamos a ser orgullosos. Creemos que nosotros nos podemos salvar a nosotros mismos. Creemos que no necesitamos de Dios. Creemos que somos salvos por nuestras obras, por nuestras acciones. Creemos que somos igual que Dios. Cuando ya creemos eso, hay un peligro.
Creemos muchas veces que somos aún mejores que Dios y no necesitamos a Dios para que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Y nos hacemos egoístas y vanidosos. Nos creemos superiores en todo el sentido de la palabra a cualquier persona y nos enaltecemos tanto que nadie se puede comparar con nosotros. La historia en la Biblia de hoy día es clara y directa, la cual habla que 2 hombres fueron al templo y los 2 fueron a orar. De esto nos habla el versículo 10. Mi mente educada me hace pensar que hoy en día podemos meditar en esto. ¿Cuál tipo de carácter de estas 2 personas se reflejan a ti o a mí? ¿Nos parecemos al fariseo o nos parecemos al publicano? Pero antes de entrar en detalles, me gustaría darte un poquito de historia. Los fariseos pertenecían a una prominente secta en el judaísmo. Ellos platicaban en vez de practicar su religión. Eran extremadamente estrictos en todos. Ellos trabajaban celosamente y también diligentemente para cumplir la ley del Viejo Testamento. Había muchas veces que querían sobrepasar aún las Escrituras, ya sea agregando o aún inventando nuevas reglas para obedecer. Por ejemplo, la ley de Moisés les decía a ellos que debían de diezmar el grano, el 10% del grano, pero ellos iban más allá del grano y ellos diezmaban también el trigo y diezmaban también la cebada, ellos diezmaban las especies, diezmaban de todo lo que ellos obtenían. En cuestión de prácticas religiosas se sentían superiores y andaban ellos cuidadosamente mirando en cumplir la ley y lo que requería, y aún más ellos hacían más. Si se les pedían que ayunaran una vez a la semana, ellos ayunaban 2 veces. Si se les pedía que dieran el diezmo solamente de esto, ellos iban y daban el diezmo de algo más todavía. Hoy en día nosotros que leemos esta historia podemos entender lo que Jesús condenó y lo que Jesús continúa condenando. Y nosotros estamos en desventaja hoy en día porque cuando pensamos en los fariseos inmediatamente pensamos, esos fariseos son hipócritas, esos son calumniadores, y asumimos antes de leer la historia que los fariseos eran villanos y eran los malos de la película. Pero en el siglo primero, en la iglesia primitiva, era primeramente y exactamente diferente. Era lo opuesto. Ellos asumían fariseos, podrían ser los héroes de la historia. Ellos asumían fariseos, eran altamente respetados los fariseos. No podían ser golpeados o ridiculizados o tildados de hipócrita, porque ellos tenían todo bien hecho. Al contrario, ellos eran admirados como piadosos, como hombres devotos, como hombres que obedecían la ley, vistos altamente por toda la comunidad, y los tenían en un alto estándar. Pero por otro lado, los publicanos era totalmente todo lo opuesto, porque Israel era gobernado por los romanos. Los romanos, el imperio romano, tenían el gobierno, y soldados romanos, ellos recolectaban, pero usaban a estos judíos, a estos publicanos, a estos cobradores de impuestos, a que ellos cobraran los impuestos dentro de su propia gente, y venían y les daban la porción a los romanos. Los romanos utilizaban a los publicanos o cobradores de impuestos para extorsionar el dinero de los hombres de su propio país, siempre y cuando los romanos también recibieran su paga o sus ganancias o una porción de las ganancias. Así que muchos cobradores de impuestos habían acaudalado mucha fortuna, adinerados a costillas de la gente pobre, viviendo en lujos, mientras que los demás sufrían en la pobreza. Los publicanos eran vistos como corruptos, como deshonestos, despreciables, hurtadores de dinero, traicioneros y aún colaboradores con el imperio romano. Los que oían hablar a Jesús probablemente aplaudirían a los fariseos
y se burlarían de los publicanos, los tildarían de ladrones. Le hubieran aplaudido al fariseo, le hubieran dado porras al fariseo